Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos nuestros hermanos y hermanas que cada día nos acompañan para poder estudiar el mensaje de salvación. De la misma manera, una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y público en general que por la gracia de Dios cada día también nos acompañan participando de este estudio que Dios ha dispuesto para este tiempo actual. Estamos estudiando esta serie de estudios de una salvación completa de cuerpo, alma y espíritu por medio de la justicia de Cristo, sin obras de la ley, para que el hombre no pueda gloriarse, sino por medio de las obras de Dios en el hombre, que Dios puede hacer en el creyente, comenzando la vida cristiana por medio del nuevo nacimiento en espíritu y en agua. Cuando el ser humano, pecador arrepentido, en el nuevo nacimiento recibe en una nueva vida la justicia de Cristo, el amor de Dios en el corazón, entonces ahora sí comienza una vida permanente y perfecta obediencia a la palabra de Dios. Aún así, el creyente puede caer en pecado. Entonces, Dios ha dispuesto su obra de intercesión. Si alguien hubiere caído en pecado, dice, el justo puede caer 7 veces al día, pero si se levanta y pide misericordia, será perdonado y restaurado, dice. Pero si el justo cae y queda ya continuando una vida separado de Cristo, entonces perderá, dice, todas las obras de justicia y será desaprobado y condenado en el juicio. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 464 de esta serie y hoy vamos a continuar estudiando acerca del juicio investigador, y la última parte del juicio investigador es el juicio de los vivos. No estamos estudiando del juicio de los impíos, del juicio final, sino del juicio de los creyentes, los que alguna vez entraron en el servicio de Dios, los que alguna vez entregaron sus vidas, nacieron a vida nueva, empezaron una vida lleno del amor de Dios, el primer amor, como hemos leído en Apocalipsis en el estudio anterior. Pero muchos han dejado, dice, el primer amor. Y mientras hay tiempo de gracia, pueden volver y nuevamente empezar de nuevo la vida cristiana por medio del nuevo nacimiento, recibir el amor de Dios. El amor de Dios es Cristo, Cristo en el corazón. Así entonces, su vida pecaminosa pasada es perdonado y nuevamente el cristiano está ya habilitado para seguir viviendo una vida llena de buenas obras, que son las obras de Dios en el hombre. Esas obras son los que serán tomados en cuenta en el juicio para las recompensas. La salvación es enteramente por fe y gracia, es un regalo. Y también la santidad, la vida perfecta, las obras de Dios en el hombre, también es por fe y gracia, es un regalo, es un don. Pero ahora, las recompensas en el juicio serán por obras, no las obras del hombre. Si el creyente manifiesta aún obras del hombre, hace su voluntad, entonces si no reconoce y no experimenta arrepentimiento por la gracia de Dios, también por esas
pecados no arrepentidos, será condenado y desaprobado en el juicio. Entonces vamos a aprender a diferenciar las obras del hombre carnal, del hombre egoísta, que creyendo que tiene fe hacia esas obras no tienen ningún valor. Toda obra del hombre, aunque sea que el hombre haya puesto el 1% de su parte, de su fuerza, de su habilidad, está contaminado de egoísmo. Las obras que tienen validez para el juicio son las obras de Dios en el hombre. Entonces veamos ahora, vamos a hoy terminar de estudiar acerca del juicio de los vivos. No estamos estudiando un estudio completo, solamente tal como la mensajera del Señor presentó en 1888. Ya posteriormente estudiaremos en una forma completa. Vamos a, para referencia, tomar en cuenta algunos textos bíblicos, cómo se realiza el juicio. Daniel capítulo 7, verso 9 y 10. Dice: mientras yo miraba fueron puestos tronos, y un anciano de muchos días se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en juicio, y los libros fueron abiertos. Entonces estamos aquí hablando de un juicio investigador que se realiza en el cielo, según lo registrado en los libros. Dios, por medio de sus ángeles, espíritus ministradores, registra toda la vida de los seres humanos. Cada ser humano que viene a este mundo, cada ser que nace en este mundo, Dios le designa un ángel que registra toda su vida, un ángel guardián, un ángel acompañante. Entonces, nada queda oculto a los ojos de Dios. Todo está registrado, sea bueno o sea malo. En el Evangelio de San Mateo capítulo 12, 33 al 37 dice lo siguiente: Jesús ilustró acerca de las obras en parábolas y en comparaciones. Veamos: cultivad bien un árbol, y su fruto será bueno. Cultivad mal, y su fruto será dañado, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, un buen árbol produce buenos frutos. Un mal árbol producirá malos frutos. El ser humano, por naturaleza, por nacimiento, es un árbol malo. Toda la humanidad somos pecadores porque somos malos. Siempre vamos a producir el pecado. Por eso el plan de salvación es desechar ese árbol malo que somos nosotros, el yo, el egoísmo, una vida de egoísmo, y recibir un árbol bueno. Dios quiere plantar un árbol bueno en nuestras vidas para que pueda producir buenos frutos. Y hay que cultivar entonces el árbol bueno, dar crecimiento. Por eso el cristiano crece de bueno a más bueno, de perfecto a más perfecto, de santo a más santo. Por eso Apocalipsis 22 nos habla de que cuando se termine el tiempo de gracia, el justo seguirá siendo justo. Y en el verso 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Os digo que en el día del juicio
Los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablaren, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El ser humano es generación de víboras. O sea, la víbora representa al pecado, al mal. Ustedes han nacido, dice, pecadores. Vuestro corazón, vuestra mente está lleno de pecado. ¿Cómo podéis hablar, dice, cosas buenas siendo malos? Entonces aquí la educación del mundo no tiene ninguna función buena. La educación del mundo, uno puede educarse correctamente, pero nunca va a poder aprender a hablar bien, porque el corazón es malo. Entonces, por eso la educación no funciona, la psicología no funciona. ¿Qué necesita? Cambio de corazón. Jesús dijo, Hijo mío, dame tu corazón, y yo te devolveré, dice, un nuevo corazón, lleno del amor de Dios, para que ahora las palabras buenas pueden salir del corazón, pero permaneciendo en Cristo, bajo la dirección del Espíritu Santo. No hay otra solución para un corazón pecaminoso. De esto darán cuenta, dice, en el juicio. Los que hayan seguido viviendo en vida carnal con corazón egoísta, sus palabras no serán buenas, sus actos no serán buenos, y en el juicio serán condenados por ello. ¿Por qué? Porque rechazaron la oferta, rechazaron la salvación gratuita, descuidaron la vida espiritual, desecharon la gracia de Dios. Entonces, así el juicio de Dios funciona. En 1 Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios, y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del infiel y el pecador? Así que aún el justo tiene que pasar el juicio. Por eso con dificultad se salva. Pero, ¿dónde estará, dice, el infiel y el pecador? Los infieles realmente serán desaprobados en el juicio. No porque Dios quiera desaprobarlos, sino porque ellos descuidaron vivir en la vida espiritual con el carácter de Cristo, que es la justicia de Dios, que fue provisto gratuitamente. No permanecieron y fueron infieles. Y Eclesiastés 12:14, el último texto, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo cosas ocultas, buenas o sean malas. Así que en el juicio se examina las obras. ¿Las obras de quién? De los justos. Entonces eso indica, no todos los que empezaron una vida de justicia, no todos los que tienen vida espiritual serán salvos. Si es que permanecieron en Cristo interrumpiblemente, así como Jesús. Jesús desde nacimiento nació del Espíritu, vivió en Espíritu, hizo la voluntad de su Padre, se mantuvo firme en la fe y nunca dio lugar, dice, a la carne, al yo, y nunca cayó. Gracias a Dios su Padre. Así el cristiano tiene la oportunidad de comenzar una vida como la de Cristo, porque Cristo, su vida, que es su justicia, quiere imputar al pecador, quiere donarnos, quiere regalarnos como un don gratuito, pero la condición es estar dispuesto a dejar la vida pecaminosa del yo, la vida del mundo, y no dar lugar al enemigo, a las tentaciones. Esa es la condición. Bien, veamos ahora
la cita, la base, ¿por qué necesitamos comprender así claramente? Fe y Obras 97, Mensajes Selectos, tomo 1, 426. Comprobemos acerca de las obras. Obras humanas, egoístas del religioso legalista, y obras de la nueva criatura en Cristo, hombre espiritual, dependiendo de Cristo, haciendo las obras de Dios. ¿Qué dice? El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. Así que todo el que quiere continuar guardando la ley de los 10 mandamientos por sus propias fuerzas, está intentando lo imposible. La vida cristiana no es quedarse en el monte Sinaí. La ley fue enviada, como hemos visto, para llevarnos a Cristo para ser justificados. Pero ahora, una vez justificado, el hombre dice no puede ser salvado sin la obediencia. Así que el hombre que nace a vida nueva, justo, santo, perfecto, no puede ser salvado sin obediencia. Pero sus obras no deben ser propias. Ahí está la clave. El hombre espiritual, el cristiano verdadero, sus obras no son propias. Esas obras con las cuales ha de entrar al cielo y con las cuales en el juicio ha de recibir las recompensas. No deben ser propias. Deben ser obras de Dios en el hombre, como hemos leído en San Juan capítulo 14, 10 al 14. Cristo debe efectuar en él tanto el querer como el hacer, la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual gloriarse, regocijarse, exaltarse. Por eso en Efesios 2, 8 al 10, ¿qué dice? Salvación por fe y gracia, sin obras de la ley, para que el hombre no se gloríe, no se regocije. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza para obtener la salvación está representado por la ofrenda de Caín. El ejemplo de Caín. Caín, con sus propias fuerzas, hizo todo lo correcto al principio. Construyó el altar, trajo la ofrenda y aún lo mejor trajo de sus obras. ¿Pero en qué falló? No aceptó el Cordero, no aceptó que Cristo pueda obrar en su vida. Ese es el gran problema del mundo religioso, del cristianismo profeso. No dar lugar al nuevo nacimiento, para que Cristo sea formado dentro de nosotros como la esperanza de gloria, de tener el carácter de Cristo, el hombre interior, el hombre espiritual, naturaleza divina. Eso es lo que garantiza al 100% la vida cristiana llena de las obras de Dios en el hombre. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. ¿Por qué es aceptable las obras de fe por el amor? Porque la fe une con Cristo, mantiene una relación con Cristo. Entonces, las obras vienen de Cristo en el hombre. Pero todo lo que el hombre pueda hacer, dice, apartado de Dios o con sus propias fuerzas, está contaminado de egoísmo. Cada día con Dios, página 63. Existe el peligro de que obremos en contra de la voluntad de Dios, porque el hombre quiere obrar a su manera, a su modo, suponiendo que es la mejor forma de cumplir los propósitos del Señor. Así que el ser humano siempre quiere hacer las obras a su modo, a su manera.
viviendo en la ciudad corrompida, quiere hacer las obras de Dios, así como Lot. Y Lot perdió todo. Entró a Sodoma, dice, con mucha riqueza, con todo lo que tenía, pero salió sin nada. Aún perdió a la familia. Esa es la consecuencia cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, hacer las obras de Dios en un lugar inapropiado, incorrecto. Entonces, no es hacer las obras así como nosotros queremos, cumplir la palabra de Dios al pie de la letra, no. Es importante que el yo que quiere cumplir muera. Y necesitamos una vida enteramente nueva en Cristo Jesús. Pero no podemos actuar a nuestro gusto y a nuestra manera, dice, cumpliendo la ley de Dios o la palabra de Dios. Dios debe obrar en nosotros, por nosotros y por medio de nosotros. ¿Cómo trabaja Cristo en el plan de salvación? Cristo debe obrar en nosotros, o sea, dentro de nosotros, y por nosotros obra también en el santuario celestial, intercediendo. Y por medio de nosotros se manifiestan las obras de Dios. Debemos ser en las manos de Dios como la arcilla en las manos del alfarero, para que Cristo nos modele de acuerdo con la semejanza divina. Debemos ser, dice, como una arcilla en las manos de Cristo, para que nos modele nuestro carácter de acuerdo a su semejanza. ¿Quién modela el carácter? Es Cristo. Por eso la obra de preparación, la obra de santificación es obra de Cristo en el hombre. En vano todavía los que no hemos entendido, no han entendido, los mensajeros, los predicadores que dicen, hermanos, hay que prepararse. Hermanos, tenemos que nosotros mejorar nuestro carácter, aprender a obedecer, ser fieles. Eso es legalismo o psicología o educación del mundo. No se ha comprendido ni el primer mensaje angélico, porque el primer ángel dice, adorad al que hizo los cielos y la tierra, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros aceptamos a un Dios creador, no a un Dios evolucionista que mejora, que remienda y que lo deja al hombre que haga lo mejor que pueda. No dice tú puedes. No, nosotros creemos en un Dios creador que desecha lo malo y de nuevo lo hace nuevo las cosas. Así como este mundo lo quemará con fuego, no lo va a mejorar. Dios podría mejorarlo con su palabra. Puede decir, desaparezcan las malas plantas, malos animales, malas personas y aparezcan nuevas plantas. Porque cuando Jonás estaba quemándose con el sol, en una noche Dios hizo salir una planta y creció para sombra. En otra oportunidad encontró una higuera que no daba frutos, dijo jamás coma de ti y murió. Tapó la boca de leones. Todo. Pero Dios no es un Dios de mejoras ni de remiendos. Dios es un Dios creador de nuevo, nueva tierra, nuevos cielos, nueva criatura, nuevo cristiano, nueva vida espiritual. Todo es nuevo, pero hay que ponerse en las manos de Dios. La obra de preparación, de santificación, tanto de deseos, de sentimientos, de pensamientos, intenciones, palabras, acciones, es obra de Cristo en el hombre. Pero el hombre debe someterse como la arcilla en las manos de Dios diariamente, cada hora, cada minuto, permanentemente. Por eso el verdadero cristiano renunció al mundo. Ya no trabaja para el mundo, ya no estudia para el mundo, ya no vive para el mundo, sino cómo podría trabajar. Aún podemos poner un ejemplo. Si alguien quiere que su coche, su carro sea reparado con todo lo nuevo, tiene que dejarlo en el taller, tiene que paralizarse.
Ningún mecánico especialista podría reparar como nuevo a una movilidad, a un coche funcionando, trabajando, no. Tiene que paralizarse. Así tenemos que estar dispuestos a renunciar todo, dice, por amor a Cristo, y Cristo hará esa preparación perfecta para el juicio. El Salvador había dicho de sí mismo, Camino a Cristo 75, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo. El Padre morando en mí hace las obras. Si Cristo está en vuestro corazón, obrará en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Obraremos como Él obró. Manifestaremos el mismo Espíritu, amándole y morando en Él. Creceremos en todos los respectos que en Él, que es la cabeza, es decir, Cristo. Cristo es la cabeza, el que dirige. Cristo es el capitán, el arquitecto del carácter. Pero aparentemente las obras se manifestarán por el hombre carnal. El hombre carnal reflejará las obras de Dios, su carácter. El hombre carnal será un instrumento en sus manos, un medio nada más. Pero la humanidad verá, dirá, ese ser humano es bueno ya, hace buenas obras, pero no es el hombre el que hace. Dios está obrando dentro de él. Y terminamos con Palabras de Vida 124. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Toda buena obra que el creyente pueda hacer depende de un poder que viene de arriba del cielo. Sin eso, ninguna obra buena del hombre es buena, por mejor que sea, por más sincero que sea el creyente. De ninguna manera es como la ofrenda de Caín. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. El ser humano tiene que cada día, cada hora, cada minuto renunciar al yo. Por eso Pablo dice, el yo debe morir. El hombre carnal, con la mente carnal, con sus obras, todo debe morir y depender de Cristo. Entonces ahora vamos a continuar en el estudio acerca del juicio investigador que la hermana Elena White, la mensajera del Señor, estaba presentando en 1888 al pueblo adventista que estaba rechazando este mensaje de justicia por la fe. Para que no quede ninguna disculpa, ninguna razón para decir, bueno, para que no digan los adventistas, no sabíamos. Sin excusa. Materiales de Elena White, 1165. Presentó el caso del joven rico y el doctor de la ley. Todos nosotros sabemos la historia del joven rico y el doctor de la ley. Vinieron a Jesús y dijeron, Maestro, ¿cómo podemos tener la vida eterna? ¿Y ellos qué respondieron? Respondieron de que ellos eran obedientes a la ley, guardadores de la ley, cumplidores de la ley. Pero la diferencia que ambos cumplían, obedecían, hacían obras sin amor en el corazón, sin vida espiritual, sin aceptar a Cristo. Aceptaron solamente la ley, la palabra de Dios, y aceptaron la religión judía, ser hijos de Abraham, pero no tenían un corazón nuevo, un corazón de amor. Cristo no moraba en ellos. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Para probarle su amor del joven rico, si realmente amaba a Dios y amaba a su prójimo. Lo que le probó es el amor al hombre, a su prójimo. Le dijo, anda, para que seas perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Estas son las condiciones de la Biblia, que está llena, la Biblia está llena de condiciones. La salvación por fe y gracia tiene condiciones, pero condiciones no son las obras
no es obediencia, no es cumplir cosas, sino es entrega, renuncia. Si el joven rico hubiera sido perfecto doctor de la ley, inmediatamente hubieran dicho: Señor, mi vida es tuyo, yo te voy a seguir, y mis bienes también son tuyos, Señor. Pero como no eran perfectos, no tenían amor al prójimo, no querían compartir sus bienes con sus prójimos. Ese es el problema del mundo religioso del cristianismo. Así nosotros hemos practicado la religión sin amor. Por eso ningún creyente en las iglesias, en los ministerios, en las corporaciones, sean protestantes, evangélicos, adventistas, católicos, nadie quiere compartir sus bienes con los demás. Nadie quiere mostrar su amor ayudando a los demás. Todos buscan lo suyo, dice. Todos viven una vida egoísta, todos acumulan para sí. Entonces no son perfectos. Primero hay que ser perfecto para compartir. No es aprender a ser perfecto, hay que recibir el carácter perfecto de Cristo. ¿Y qué dijo el doctor de la ley? De la misma manera, Jesús le preguntó al doctor de la ley, porque el doctor de la ley dijo, guardar la ley, dijo, es amar a Dios de todo corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente. El Señor le dijo, bien has respondido, haz eso y vivirás. Amor a Dios, amor al prójimo. Pero el doctor de la ley dijo, ¿cómo se ama al prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ni siquiera conocía a su prójimo. Pensaba que su prójimo era su familia, sus hermanos de los judíos. Hoy en día también así piensa el profeso mundo religioso. Piensa que su prójimo es su familia y los hermanos de la iglesia y tratan de compartir con ellos. Pero ¿qué le dijo el Señor al doctor de la ley? Le contó una parábola. Un viajero, dice, venía de Jerusalén, descendía a Jericó y fue asaltado, dice, dejado medio herido y sin nada. Vino el sacerdote, vino el levita, dijo, vino el pastor, vino el misionero, no hizo nada por las almas heridas por el pecado. Pero vino el samaritano y nació el amor de su corazón, brotó el amor y se compadeció a misericordia, le ungió con aceite. ¿Qué quiere decir aceite? Le habló de la palabra de Dios, le enseñó, le llevó a Cristo para que reciba el Espíritu Santo y luego lo llevó al mesón. No tenía casa, pagó la casa para que esté allí, compartió, pagó las medicinas, su tratamiento. Ese es el verdadero amor, le dijo. Haz tú lo mismo. Los poderes del cuerpo, así como la mente, deben ser usados en la obra de Dios, dijo la Mensaje del Señor en 1888. Todo el ser debe ser consagrado al servicio del Maestro. El adventismo hasta hoy, sea de la corporación o iglesias adventistas reformadas, organizadas o ministerios, nadie quiere consagrar su vida al Maestro para trabajar como siervo. Nadie quiere usar sus bienes. Ahí está el problema. Por eso dice, se desvían del patrón, de la ley verdadera que es Cristo, alejados del estudio del carácter de Cristo. Fallando en verlo, no son cambiados de gloria en gloria, de carácter en carácter. Ese es el problema. Necesitamos nosotros comprender. Por eso dice, hay muchas cosas que deseo deciros, dijo la Mensaje del Señor en 1888. Quiero ahora deciros, mirad a Jesús y ved a Él lo que debéis ser. Para tener la vida eterna, debemos amar a Dios supremamente y al prójimo como a nosotros mismos. En esos dos grandes brazos están colgados toda la ley y los profetas. Estos principios alcanzan toda la Biblia.
Toda la Biblia, ¿de qué está compuesto? De dos grandes brazos colgados de la ley: amor a Dios, amor al prójimo. Entonces la Biblia es el reflejo del amor de Dios, muestra el amor de Dios, pero la Biblia no es el amor. Por más que uno obedezca a la Biblia, nunca tendrá amor. Así como el que obedece la ley, nunca tuvo amor. La Biblia y la ley es para llevarnos a Cristo. Podemos tener fe, dijo, esperanza y confianza, pero eso no nos hará bien, a menos que tengamos el amor de Cristo en el alma, en el corazón. ¿Y cuándo se recibe el amor? Repetimos, 1 Juan 4:7, en el nuevo nacimiento. El que ama ha nacido de Dios, dice. El amor que el Salvador expresó por nosotros, debemos expresar por nuestros hermanos. Manifestar el amor por nuestros hermanos. Vivir con nuestros hermanos, andar con nuestros hermanos, así como Jesús día y noche con todos los creyentes, con los discípulos y las mujeres que aceptaron, y compartía con ellos. Ese amor ejercerá una influencia vivificante sobre la vida y una influencia reformadora sobre el carácter. Es eso que Dios quiere ver. Así podemos estar preparados para el juicio. Materiales de Ellen White, página 1753 y 162 ahora. El amor de Cristo en el corazón hará más que convertir a los pecadores que todos los sermones que usted pueda predicar. Así la mensaje del Señor les presentó al pueblo adventista a más de 90 delegados y no aceptaron este mensaje. ¿Qué les dijo? El amor de Cristo en el corazón hará más que convertir a los pecadores que todos los sermones que ustedes puedan predicar. En vano el pueblo adventista está predicando sermones tras sermones en las iglesias, en los congresos, en las campañas, en todo lugar, en vano. Pablo tenía razón en 1 Corintios capítulo 13, donde dice: sin amor de nada vale nada. Puedes predicar, hablar, dice, repartir tus bienes, puedes hacer muchas obras, sin amor de nada vale. Ahora, hermanos, les dijo, podemos muy bien echar fuera la basura del egoísmo de las puertas de nuestros corazones y ahora mismo ser justos, dice, para estar listos para el juicio, porque no tenemos tiempo que perder. Necesitamos estar justos, perfectos, santos, limpios, puros en Cristo, permaneciendo en Él, listos para el juicio. Y ella en la página 161 de Materiales de Ellen White, desde el 157 hasta el 161, allí encontramos cómo ella describe el juicio de los vivos que estaba por comenzar en 1888. Dice así: usted hablará y nosotros no estaremos pensando en nosotros mismos y lo que otros estén haciendo, sino lo que Dios y Jesús están haciendo. Ellos están purificando el santuario, están en una obra de juicio. Bien, debiéramos estar con ellos en esta obra y estar purificando el santuario de nuestras almas de toda injusticia, para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida del Cordero, para que nuestros pecados puedan ser borrados cuando venga el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor. No solo es por fe todos los días estar conectados con el santuario celestial, donde Cristo está purificando el santuario celestial, examinando los registros con millares y millares de testigos ángeles. Eso es bueno, pero al mismo tiempo tiene que haber una relación. Nuestros cuerpos, nuestra vida física, mental, espiritual, que son el templo de Dios, si es que estamos convertidos, si tenemos la vida de Cristo, debe estar siendo purificado cada día. El yo debe morir.
y Cristo debe vivir. Y solamente el Espíritu Santo morando en el creyente puede hacer esta obra de purificación. El hombre no puede purificarse, no puede mejorar. Eso es lo que la mensaje del Señor estaba poniendo bien en claro. Y les presentó el juicio. Vamos a leer. Yo estaba, dice, despierta noche tras noche, con un sentimiento de agonía por el pueblo adventista. Y sigue diciendo que la angustia pesaba sobre mí del pueblo adventista. Se me presentaron algunas cosas muy impresionantes. Yo estaba en una asamblea cuando un hombre noble, de estatura majestuosa, entró y tomó su posición en la plataforma. ¿Y qué aconteció? Sigue diciendo, mientras ese hombre de elevada estatura daba vuelta a las páginas, en los libros del cielo, ¿qué aconteció? Su mano recorría las páginas y sus ojos recorrían la congregación. Mientras él miraba de izquierda a derecha, yo podía ver lo que había en ellas, en las páginas. Vi diferentes nombres y caracteres, pecados que estaban escritos. Había pecados de todo tipo: egoísmo, envidia, orgullo, celos, malas sospechas, hipocresía, licenciosidad, odio, asesinato en el corazón. Debido a esta envidia, celos, estos pecados estaban justo entre los ministros del pueblo adventista. Se dio vuelta la página tras página. Bien, ¿cómo era eso? Y una voz me dijo que había llegado el tiempo cuando la obra en el juicio se activaría totalmente para los habitantes de este mundo. Había llegado el tiempo cuando el templo y sus adoradores tenían que ser medidos. ¿Con qué? Con la ley de Dios. Estos eran adoradores que eran consagrados. Entonces había otros nombres que tenían que ser borrados del libro de la vida. ¿Por qué tenían que ser borrados los nombres de algunos? Ellos habían tenido mucha luz y conocimiento, y precepto tras precepto, apelo tras apelo, pero nunca tuvieron la gracia transformadora de Cristo en sus corazones. Nunca tuvieron una conexión viva con Jesucristo. Por lo tanto, la luz que les había llegado a través de su palabra, ellos no las llevaron a sus vidas ni su carácter. Eso es lo que la hermana Elena White vio en visiones acerca del juicio. ¿Cuántas almas habrá aquí que no tendrán sus pecados perdonados y sus nombres serán borrados del libro de la vida? No sabemos lo que estamos haciendo, dijo. Si tenemos manos impuras, no podremos entrar al cielo. ¿Estamos siendo transformados para vivir con los ángeles?, preguntó. ¿Vamos a estar en la presencia de un Dios santo? Y el apóstol Pedro, ¿qué dice? Sed santos porque soy santo, dice el Señor. ¿Sabemos lo que es eso?
entendemos que tenemos que tener caracteres todos los días y que Dios está observando el desarrollo del carácter y que está pesando el valor moral y que nuestras vidas están siendo inscritas en los libros del cielo, así como vuestro rostro es estampado en la pupila placa del artista, no puedo ver cómo usted es tan perezoso y tan indolente y tranquilo y contento. El cristiano adventista indiferente como es, perezoso, indolente, tranquilo y contento. Pero para las cosas del mundo no es perezoso, no es indolente. Si es posible se sacrifica, hasta trabaja de noche para acumular bienes de este mundo. A ellos Jesús, ¿qué les dijo? Si ustedes acumulan, dice, tantas cosas, dice, y cuando mueran, ¿de quién será? Y la vida no está comprado, dice. Aún esta noche pueden amanecer muertos. Dios pesa todo hombre en las balanzas del santuario. El santuario es la balanza, es la ley verdadera. ¿Qué es santuario? Muchos piensan que solamente por la ley escrita de los 10 mandamientos se va a juzgar en el juicio. Entonces, todos los religiosos serían salvos, porque todos los religiosos practican obras externas. La ley de los 10 mandamientos, sin el Espíritu de Cristo, solamente examinan obras externas. Pero aquí no dice eso. Voy a repetir. Dios pesa todo hombre en las balanzas del santuario. ¿Quién es la balanza? ¿Quién es el código, la ley? El santuario. ¿Y quién es el santuario? Es Cristo el santuario, el templo viviente. Jesús claramente a los judíos que les dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero los judíos pensaron que era el santuario de Jerusalén, literal, y se perdieron. Hoy en día también, igual. ¿Quién era el santuario, el templo? Cristo fue el que muerto y en 3 días resucitó. ¿Quién es el verdadera ley de libertad por la cual será juzgado el creyente en el juicio de los vivos? Es la ley real, la ley viviente, la vida de Cristo, el carácter perfecto de Cristo. Por eso el creyente tiene que llegar a crecer a la medida, a la estatura del carácter de Cristo. Para eso es el tiempo de gracia, para desarrollar el carácter de Cristo. Cada uno puede tener su propio padrón individual, pero la ley santa e inmutable de Dios, en la cual no hay cambio ni sombra de variación, es el padrón que todos deben alcanzar. Dios requiere de los poderes del corazón y mente del cuerpo santidad. Todo eso son talentos que los talentos también deben ser consagrados a Dios, dice, usados para su gloria. Cada talento es de valor. La obligación de emplear el talento que le fue confiado en el servicio de Dios, manteniéndose en condiciones saludables. Él no debe ser tan volcado a los negocios, dice, comunes, que no haga diferencia entre lo sagrado y lo profano, como Nadab y Abiú negligenciarán, dice. Si el fuego sagrado, el elemento vital y santificador que hace su servicio aceptable a Dios, no debe ser descuidado. Pero si el creyente, dice, se ocupa, dice, en los negocios, trabajos comunes de esta vida, va a perder, dice, el sentido de la santidad de la vida cristiana, y como Nadab y Abiú profanarán el santuario. ¿Y cuál será la consecuencia? Muerte a la vida espiritual. Así, este mensaje fue presentado en 1888. ¿Cuál es el pecado principal, la raíz, que primero debe ser
extirpado, debe ser desechado. El hombre no puede desechar, pero Dios sí lo puede hacer. Por eso Dios dice, hijo mío, dame tu corazón. En la página 1781, Materiales de Elena White, dice así: en el día del juicio, todo será colocado en su debida base. El pecado del egoísmo, todo pecado es egoísmo. El primer pecado de Satanás fue una manifestación del egoísmo. Él procuró captar poder y exaltar el ego. Es terrible, dice, ese pecado. Todos los que consienten en libertarse de su egoísmo natural y ser repletos con el Espíritu Santo de Dios, están participando con Dios como un canal humano, están despejando las corrientes de la influencia divina. Su trabajo se lleva en sí mismo la bendición de Dios. Ellos están construyendo sobre el fundamento de oro, plata, piedras preciosas. El egoísmo tiene que ser renunciado. Porque si no, si uno sigue viviendo con un corazón egoísta, mente carnal, sus obras serán, dice, como madera, heno, rastrojo, y serán consumidos, porque el trabajo de vida del constructor se va a perder, dice. Las obras humanas no tienen ningún valor. No podemos retener, dice, nuestro espíritu egoísta y entrar en el reino de los cielos. Si alcanzamos la santidad, será por el renunciamiento del yo y por la aceptación de la mente de Cristo. El orgullo y el egoísmo deben crucificarse. ¿Estamos dispuestos a pagar lo que se requiere de nosotros? ¿Estamos dispuestos a permitir que nuestra voluntad sea puesta en conformidad perfecta con la de Dios? Mientras no lo estemos así, su gracia transformadora no puede manifestarse en nosotros. Mientras el ser humano no haya llegado a comprender todo el plan de salvación y las condiciones, entonces el Espíritu Santo, la gracia transformadora, no puede comenzar su trabajo en el corazón. El egoísmo cierra las puertas del corazón. Pero cuando el creyente comprendió que esta vida humana no tiene ni un valor, cuando se considere como un minusválido, inválido para las cosas de Dios, entonces ahora sí renunciará al yo y hará una entrega completa. En la página 403, Materiales de Elena White, dice: no razonaron de causa a efecto, dice muchos. Su fe no tiene ninguna fundación genuina, y en el tiempo del juicio encontrarán que han construido sobre la arena. El que descansa satisfecho con su vida presente, conocimiento imperfecto de las Escrituras, pensando que eso es suficiente para su salvación, está descansando en un engaño fatal. La fe lleva a una entrega, consagración, y la fe lleva a vivir en el Espíritu, y el Espíritu lleva a investigar las Escrituras para comprender perfectamente al 100%. Pero los que tienen un conocimiento imperfecto de las Escrituras, han estudiado esporádicamente, no conocen bien su Biblia, entonces están en un engaño fatal. Satanás ha introducido sus propias ideas en la adoración de Dios. Adoran a Dios a su manera. Pero el número de personas que afirman creer en la verdad presente no saben lo que constituye la fe que alguna vez fue entregada a los santos. Por eso son tibios, indiferentes. El pueblo adventista, dice, predicó la ley y se olvidó, dice, de dar importancia correcta a la fe de Jesús, y se olvidó, dice, del Evangelio de Cristo y de la gracia. Así entonces, Elena White, la mensajera del Señor, presentó el juicio en 1888.
La ley de Dios necesita ocupar su lugar correcto. Hemos aprendido entonces que no es obedecer la ley en vida externa nada más, sin conversión verdadera. No es solo obedecer la letra de la ley, tal como está escrito, sino es primero recibir en el nuevo nacimiento la ley en el corazón, esa ley de amor, el amor de Dios. Pero para ello, la condición es renuncia. Renuncia al yo, renuncia al mundo, renuncia a Satanás. Estar dispuesto ya no vivir en esta vida pecaminosa, sino recibir la naturaleza divina. Pero la naturaleza humana debe estar unida a la naturaleza divina para que la vida, las obras, las palabras, todo puedan mostrarse por medio de la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana no pondrá su parte. Solo la fe se aferrará a Cristo en sus manos como el barro en las manos del alfarero, dice. Solo así podremos permanecer firmes con el carácter perfecto de Cristo en el juicio. No hay otra forma de permanecer firmes hasta que termine el tiempo de gracia. Y cuando termine el tiempo de gracia, ¿qué dirá el ángel del Señor? El que es justo seguirá siendo justo, pero el que es pecador seguirá siendo pecador, dice. Así se determinará la vida de los creyentes cuando termine el tiempo de gracia. ¿Cuándo va a terminar el tiempo de gracia? Va a terminar en la crisis, dice. Cuando la crisis de este mundo llegue a su clímax, a su apogeo, la angustia, que ya está comenzando, entonces allí se revelará el carácter de los creyentes. Allí se verá la diferencia, dice el profeta Malaquías en el capítulo 3 y 4. Allí veremos la diferencia, dice, entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios. El que no sirve a Dios verdaderamente en la crisis no podrá manifestar el amor de Dios en el corazón, porque no la tiene. No podrá compartir con sus prójimos, no podrá reunirse, no podrá predicar juntos, vivir juntos, compartir las necesidades juntos, no podrá. Satanás ya inventó Internet, Zoom, Facebook, YouTube. Dice, por ese medio, dice, puedes estar unido. Pero eso no es unión, es un medio para predicar la teoría. Pero allí no se puede manifestar el amor. El amor lleva a manifestar los afectos. Amor es unión. Alguna vez hemos visto un joven, una señorita que dice que se aman y no quieren hacer el pacto, no quieren casarse y no quieren vivir juntos. Eso no es amor. El amor une a las personas. Hasta el amor humano egoísta une a las personas. El amor divino es mucho más. Por eso necesitamos el amor de Dios en el corazón. ¿Cuál es el problema? Han dejado, dice, su primer amor. El adventismo especialmente, igual los protestantes evangélicos católicos. Por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 14 al 18. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué si el pueblo tiene gran luz y conocimiento? ¿Por qué si la iglesia tiene gran conocimiento y luz? Y sin embargo,
no están esforzándose por dar esa luz y evidenciar al mundo sus obras, esas obras de Dios. Muchos dicen, tenemos la verdad, tenemos la palabra de Dios, pero si tienen la luz, ¿por qué no lo están iluminando? Dice, por sus buenas obras que Cristo quiere hacer en el hombre, ¿por qué no están demostrando? Dice, es que no tienen. El adventismo desde 1888 no ha podido dar el fuerte pregón. Cristo es deshonrado, dice, y se siente tan disgustado con ellos que no tomará sus nombres en su boca para presentarlos ante el Padre. Cristo no puede ser nuestro abogado, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo sin carácter de Cristo. Ahora, ¿cuál es la dificultad entonces? El creyente, dice, debe ser probado en el fuego. Cristo tenía tanto amor por nosotros que podía pasar por toda esa prueba de crucifixión y salir vencedor. Y el ropaje blanco, ¿qué es eso? La justicia de Cristo. Así que recibir la libertad y la vida por medio de Jesucristo, eso es lo que ha de valer. Que Dios pueda bendecir su palabra. Así que ya tenemos la salvación, el secreto, el método, la forma, cómo permanecer firmes en estos tiempos de crisis y cómo podremos estar seguros de que Cristo será nuestra justicia en el juicio también. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios, y será hasta el próximo estudio. Continuaremos estudiando la justicia de Cristo ahora. Hemos estudiado la ley de Dios en resumen, y estudiaremos ahora la justicia de Cristo como fue presentado en 1888. Amén, así sea.